feliz sábado. Es un gusto estar contigo una vez más a través de este medio. El día de hoy vamos a continuar con este viaje a través de la Biblia y vamos a analizar el tercer libro de la Biblia, el libro de Levítico, y vamos a ver 5 enseñanzas, 5 lecciones que podemos extraer de él. El libro de Levítico recibió su nombre porque trata mayormente del sacerdocio, oficio que pertenecía a la tribu de Leví. Antiguos eruditos hebreos lo llamaron Wayikra, el Señor llamó, que es la primera palabra del libro, y los judíos modernos han retenido el nombre. Este es el tercer libro del Pentateuco, cuyo autor también es Moisés. ¿Será que podemos extraer lecciones para nosotros hoy de un libro que habla principalmente de rituales religiosos de un santuario en el desierto de Palestina? El libro de Levítico enseña acerca de la higiene alimenticia. Una de las enseñanzas del libro es acerca de la alimentación. Hay un dicho popular en nuestras tierras que dice: todo bicho que camina va a parar al asador. En un país famoso justamente por los asados, este dicho viene como anillo al dedo, pero es necesario conocer la opinión del Creador acerca de los animales y del hombre. Dios conoce bien el sistema digestivo humano y conoce muy bien las carnes y el tipo de alimentación de los animales. Es por esto que estableció las reglas en el capítulo 11 y el versículo 2. Que les dijeran a los israelitas: de todas las bestias que hay en la tierra firme, estos son los animales que ustedes podrán comer. Si bien el plan de Dios nunca fue crear a los animales para ser devorados, permitió que esto suceda después del diluvio, tal vez porque no había ningún árbol frutal ni verdura sobreviviente después de la catástrofe. Sin embargo, más allá de la autorización, Dios quiso que se hagan distinciones entre los animales aptos para el consumo y los que no lo son. Veamos el verso 26. Considerarán impuro a todo animal que no tenga la pezuña partida ni sea rumiante. Cualquiera que lo toque quedará impuro. Para empezar, los animales terrestres que se pueden consumir, dice Dios que deben tener 2 características. Deben poseer pezuña hendida y deben ser rumiantes. No basta con una de las 2 características, deben poseer ambas para ser aptos como alimento. Con respecto a los animales acuáticos, dice el verso 9, de los animales que hay en las aguas, es decir, en los mares y en los ríos, ustedes podrán comer los que tengan aletas y escamas. Una vez más, tenemos 2 características que no basta con tener una sola de ellas, debe poseer ambas. Finalmente, vemos en el verso 13, las siguientes aves ustedes las rechazarán y no las comerán, porque las considerarán animales inmundos: el águila, el quebrantahuesos, el águila marina. Si bien la lista continúa, podemos extraer el principio de que no se deberían consumir aves carroñeras o de rapiña. Generalmente, estas aves comen cadáveres en descomposición, y al alimentarse de ellas, el ser humano estaría participando de estas inmundicias también. Si bien el plan original de Dios era el vegetarianismo, al cual haríamos bien en regresar, se nos establecen algunas normas alimenticias para nuestro bien y salud. El libro de Levítico enseña que el cordero debía morir por nuestros pecados. Tal vez el evento más importante de la historia de la salvación radica en que Dios se hizo hombre para vivir una vida perfecta sin pecado y morir por nuestra culpa en la cruz del Calvario. Esto fue presentado en forma de símbolo en el libro de Levítico, capítulo 1, versículo 10. Si alguien ofrece un holocausto de ganado ovino, sea de corderos o de cabras, deberá presentar un macho sin defecto. Aquí tenemos la especificación del tipo de sacrificio que debía hacerse por el pecado. Debía ser un cordero o una cabra. En ambos casos, cualquiera sea, debía tratarse de un macho y sin ningún tipo de defecto. Entonces, Juan el Bautista diría siglos después, en Juan capítulo 1, versículo 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Con respecto a la impecabilidad del sacrificio,
el apóstol Pablo nos dice acerca de Cristo en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por lo tanto, Jesús vivió la vida perfecta, sin pecado, y murió injustamente en lugar nuestro. Varón sin defecto, el Cordero de Dios. El procedimiento que se debía llevar a cabo en el santuario también era un símbolo. Si deseas saber más acerca del santuario, te dejo arriba a la derecha un enlace para ver 3 predicaciones acerca del mismo. Una vez que se sacrificaba al cordero, el asunto no terminaba allí. Veamos Levítico capítulo 4, versículos 14, 16 y 17. Cuando la asamblea se dé cuenta del pecado que ha cometido, deberá ofrecer un novillo como sacrificio expiatorio. Lo llevarán a la tienda de reunión. Luego el sacerdote ungido tomará un poco de la sangre del novillo y la llevará a la tienda de reunión. Mojará el dedo en la sangre y rociará con ella 7 veces en dirección a la cortina en presencia del Señor. Entonces, el proceso del perdón de los pecados demostraba ser algo un poco más complejo. No era automático. El sacerdote debía ingresar la sangre sobre la cual se confesaron las faltas al santuario, y debía manchar con ella la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde se hallaba el arca del pacto. Esto significa que por cada pecado confesado había 7 manchas nuevas dentro del santuario, y esas manchas conformaban un registro de ese pecado. Sin embargo, el que confesó sus faltas a Dios y confió en la sangre del Cordero, dice el versículo 20, que se hará con este novillo lo mismo que se hace con el de la ofrenda expiatoria. Así el sacerdote hará expiación por ellos y serán perdonados. El pecador se iba perdonado. La ofrenda del Cordero es la expiación por los pecados del mundo. Por eso dice el autor de Hebreos en el capítulo 9 y el versículo 22. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hoy no precisamos sacrificar un cordero para obtener la expiación de nuestros pecados. Solo precisamos confiar en la sangre del verdadero Cordero que está hoy en el cielo ofreciendo su sangre por nosotros. El libro de Levítico enseña que el perdón está constantemente disponible. Otra enseñanza que podemos extraer de este libro es que el sacrificio del Cordero era algo diario y continuo. Veamos el capítulo 6 y el versículo 9. Que les ordenara a Aarón y a sus hijos. Esta es la ley respecto al holocausto. El holocausto se dejará arder sobre el altar toda la noche hasta el amanecer, y el fuego del altar se mantendrá encendido. Un cordero sacrificado permanecía en el fuego hasta consumirse del todo, y cuando esto sucedía, se sacrificaba otro y se colocaba al fuego nuevamente. Esto simbolizaba que siempre había un cordero sacrificado al cual poder mirar y obtener perdón de parte de Dios, mediante el arrepentimiento y la confesión. Veamos los versículos 12 y 13. Mientras tanto, el fuego se mantendrá encendido sobre el altar, no deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote pondrá más leña sobre el altar, y encima de éste colocará el holocausto para quemar en él la grasa del sacrificio de comunión. El fuego sobre el altar no deberá apagarse nunca, siempre deberá estar encendido. Ese fuego debía arder continuamente. Del mismo modo, hoy tenemos en el cielo a nuestro Señor Jesucristo permanentemente intercediendo por nosotros ante el Padre con su propia sangre. Es por esto que a toda hora del día, cualquier día de la semana, podemos dirigir nuestras oraciones a Dios para confesar nuestros pecados y tenemos la garantía del Cordero Divino de que serán expiados y perdonados. El libro de Levítico enseña que hay un día especial de la expiación. Como habíamos visto antes, el libro enseña que en el santuario era ingresada la sangre de los animales sacrificados por la culpa del pecado, y que quedaba en el interior de éste la mancha como un registro.
Podríamos imaginarnos que al poco tiempo esa cortina estaba realmente sucia y llena de sangre seca. Veamos qué sucedía después en el capítulo 16, versículos 29 y 30. Este será para ustedes un estatuto perpetuo, tanto para el nativo como para el extranjero. El día 10 del mes séptimo ayunarán y no realizarán ningún tipo de trabajo. En dicho día se harán propiciación por ustedes para purificarlos, y delante del Señor serán purificados de todos sus pecados. Dios establece un día de expiación, un día del perdón, que hoy los hebreos siguen celebrando como Yom Kippur. En este día se simbolizaba la limpieza de todos los pecados que habían sido confesados e ingresados por medio de la sangre en el santuario a lo largo de un año, y después eran eliminados para siempre. Veamos el verso 2. Le dijo el Señor a Moisés: dile a tu hermano Aarón que no entre a cualquier hora en la parte del santuario que está detrás de la cortina, es decir, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera cuando yo aparezca en la nube por encima del propiciatorio. Esto ocurría una vez al año en la que el sumo sacerdote ingresaba por única vez detrás de la cortina del lugar santísimo. Allí estaba la presencia del arca del pacto, que representa la presencia misma de Dios. Veamos los versos 7 al 10. Tomará los 2 machos cabríos y los presentará ante el Señor, a la entrada de la tienda de reunión. Entonces Aarón echará suertes sobre los 2 machos cabríos, uno para el Señor y otro para soltarlo en el desierto. Aarón ofrecerá como sacrificio expiatorio el macho cabrío que le tocó al Señor, pero presentará vivo ante el Señor como propiciación el macho cabrío que soltará en el desierto, es decir, lo enviará a Azazel. El procedimiento era un tanto diferente al diario. En esta oportunidad se presentaban 2 machos cabríos, se elegía uno para Dios y otro para Satanás. El de Dios era sacrificado, pero sin confesar ningún pecado sobre él. Era una víctima completamente inocente. Luego se ingresaba esa sangre inocente al lugar santísimo, y luego el sumo sacerdote confesaba todos los pecados que habían sido registrados por sangre en la cortina sobre la cabeza del macho cabrío de Satanás, y éste finalmente cargaba con toda la culpa, y era llevado al desierto para que allí se pierda y muera en soledad. Hoy tenemos la posibilidad de confesar todos nuestros pecados para que cuando termine el día de la expiación, nuestros pecados hayan sido borrados con la sangre del Cordero y sea culpado el verdadero originador del mal. El libro de Levítico enseña las etapas del plan de salvación. Por último, veremos que el libro establece las fiestas de Israel, que también sirven como símbolos del plan de la salvación. Veamos el capítulo 23 y el versículo 5. La Pascua del Señor comienza el día 14 del mes primero, a la hora del crepúsculo. La primera fiesta del año era la Pascua. La palabra hebrea para Pascua es Peyaj y significa pasar de largo. La idea era que el ángel destructor pasaría de largo las casas que hayan obedecido a Dios y sacrificado al Cordero. Este símbolo tuvo su cumplimiento en la cruz del Calvario, hace unos 2000 años, cuando Cristo fue crucificado. Veamos cómo lo explica Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Desháganse de la vieja levadura, para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. No caben dudas de que la Pascua como símbolo ya ha alcanzado su cumplimiento. Veamos la siguiente fiesta en los versos 10 y 11. Que les dijera a los israelitas: cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar y sieguen la mies, deberán llevar al sacerdote una gavilla de las primeras espigas que cosechen. El sacerdote mecerá la gavilla ante el Señor para que les sea aceptada. La mecerá a la mañana siguiente del sábado. Otra fiesta era la de las gavillas, o de los primeros frutos. Se debían tomar los primeros frutos de la tierra y presentarlos ante Dios como ofrenda.
Esto simboliza la cosecha de personas que Dios hizo en ocasión de la resurrección de Cristo, que llevó a esos primeros frutos de su obra de redención ante el Padre Celestial. Veamos cómo lo dice el apóstol en Efesios capítulo 4, versículo 8. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Dice que después de su resurrección, Jesús se llevó consigo cautivos y dio dones a los hombres. ¿Cuáles son esos dones? Lo veremos en unos instantes. Pero, ¿quiénes son esos cautivos que se llevó? Veamos Mateo capítulo 27, versículo 52. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Los primeros frutos de la obra de Jesús fueron muchos santos que resucitaron junto con Él, y junto con Él ascendieron a los cielos. Esta fue la gavilla que el Señor fue a mecer en presencia de Dios. Veamos la siguiente fiesta en los versículos 15 y 16. A partir del día siguiente al sábado, es decir, a partir del día en que traigan la gavilla de la ofrenda mecida, contarán 7 semanas completas. En otras palabras, contarán 50 días, incluyendo la mañana siguiente al séptimo sábado. Entonces presentarán al Señor una ofrenda de grano nuevo. La fiesta que se celebraba después de estos 50 días era llamada Pentecostés. Y ahora sí, veremos cuáles son esos dones que Cristo dio a los hombres, que habíamos leído en el símbolo de la fiesta anterior. Veamos Hechos capítulo 2, versículos 1 y 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Los dones repartidos a los hombres en el Pentecostés fueron los dones espirituales, el don del Espíritu Santo sobre la Iglesia. Por tanto, el símbolo de esta fiesta también ha sido cumplido. Veamos la siguiente en los versículos 27 y 28. El día 10 del mes séptimo es el día del perdón. Celebrarán una fiesta solemne en honor al Señor, y ayunarán y le presentarán ofrendas por fuego. En ese día no harán ningún tipo de trabajo, porque es el día del perdón, cuando se hace expiación por ustedes ante el Señor su Dios. Esta fiesta la vimos en un punto anterior. También debemos comprender que es un símbolo, y ese símbolo es que Jesús, nuestro sumo sacerdote, está ahora expiando los pecados confesados en el lugar santísimo, en presencia del Padre. Dice Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Si bien la fiesta era un evento de solo un día al año, el día de la expiación del plan de la salvación puede que dure un poco más. Viene desarrollándose desde el año 1844 hasta hoy, y no sabemos exactamente cuándo terminará. Si deseas conocer más acerca del comienzo del día de la expiación en esa fecha, puedes hacer clic en el enlace de arriba a la derecha. Pero con respecto a este día antitípico de la expiación, sabemos que una vez que concluya, vendrá el cumplimiento final del último símbolo de la última fiesta nacional de Israel. Veamos el verso 34. Que les dijera a los israelitas: el día 15 del mes séptimo comienza la fiesta de las enramadas en honor al Señor, la cual durará 7 días. La última fiesta es la de las enramadas, o fiesta de las cabañas. Hoy los hebreos la festejan bajo el nombre de Sukkot, que significa cabaña. Y esto es lo que debían hacer. Veamos los versos 42 y 43. Durante 7 días vivirán bajo enramadas. Todos los israelitas nativos vivirán bajo enramadas, para que sus descendientes sepan que yo hice vivir así a los israelitas cuando los saqué de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. La fiesta de las cabañas requería que durante 7 días se viva en cabañas, para recordar la liberación de Dios y para simbolizar el camino peregrino hacia la tierra prometida. Del mismo modo, cuando el Señor regrese, el símbolo de la fiesta de las cabañas tendrá su cumplimiento,
cuando todo el pueblo de Dios se dirija hacia la tierra prometida en el cielo, celebrando la liberación de Dios de este mundo de pecado. De hecho, dice el libro La segunda venida y el cielo. Juntos entramos en la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. También la autora de este libro compara esos 7 días de la fiesta con los días que tomará llegar a la Canaán celestial. Entonces, las fiestas de Israel son símbolos que se cumplieron, se están cumpliendo y se cumplirán. El primero es la Pascua, el sacrificio del Señor. El segundo, las gavillas, los primeros frutos del plan de redención. El tercero, Pentecostés, cuando el Señor derrama su Espíritu Santo sobre su iglesia. El cuarto, el día de la expiación, en el cual estamos ahora mismo. Y por último, la fiesta de las cabañas, que simboliza nuestro ascenso a los cielos una vez que el Señor regrese en las nubes de los cielos en gloria y majestad. Entonces, en esta mañana hemos visto que el libro de Levítico nos enseña acerca del tipo de alimentación que deberíamos tener para nuestro bien. Nos habla de que el Cordero debía morir por nuestros pecados. Nos dice que el perdón está siempre disponible de continuo, día y noche, todos los días. Nos demuestra que hay un día de expiación en el cual la culpa del pecado es definitivamente eliminada y puesta sobre el verdadero responsable del mal. Y finalmente, vimos que las fiestas del antiguo Israel eran símbolos de las etapas del plan de salvación. Muy bien, entonces hemos visto que este libro que fue escrito hace más de 3000 años tiene cosas para decirnos el día de hoy. El libro de Levítico es un libro actual y vigente. Entonces solamente nos queda una decisión por tomar. La decisión es, ¿vamos a escuchar, estudiar, aceptar y obedecer lo que dice el libro de Levítico? Si estás de acuerdo, yo te pido que me acompañes inclinando el rostro, cerrando tus ojos, para pedirle a Dios que nos ayude a hacer estas cosas. Gracias nuestro Señor por el libro de Levítico. Gracias porque en él, Señor, encontramos fabulosas y hermosas lecciones para el día de hoy y el futuro. Padre, vemos que tú te preocupas por nuestra salud y que nos dices cuál debería ser nuestra dieta. Vemos también, Padre, que ya desde el ritual del santuario que tú estableciste, ya estabas prediciendo la venida de tu amado Hijo Jesús para morir como el Cordero que quita el pecado del mundo. También, Señor, hemos visto que hay un día de expiación que ahora mismo se está llevando a cabo en el cielo y que cuando termine, tu amado Hijo Jesús volverá a buscarnos, Señor, y nos llevará consigo a los cielos. Hemos visto también acerca de las fiestas del antiguo Israel que iban mostrando las etapas del plan de salvación que ahora mismo estamos viviendo en la anteúltima, que es el día de la expiación. Solo falta la fiesta de las cabañas, que la celebraremos una vez que Jesús venga a buscarnos. Padre, te pido especialmente por esta persona que hoy está estudiando este tema, está escuchando estas palabras, que la bendigas, que la llenes con tu Espíritu Santo y la ayudes a estudiar, aceptar, comprender, aplicar y obedecer las reglas y mandamientos que aparecen en el libro de Levítico, para apropiárselas, para utilizarlas en su vida y que sean de bendición para su futuro. Te lo pedimos, Padre, sin merecerlo, por los méritos del Señor Jesús, el Cordero Santo, sin defecto. Amén. Muy bien, entonces espero que tengas una muy buena tarde, ¿sí? Te recuerdo que puedes suscribirte al canal, activar las notificaciones para recibir aviso cada vez que se sube un nuevo video y aquí te dejo una sugerencia para que puedas ver más tarde el día de hoy. Que Dios te bendiga.